quería transformar al Perú en una nación moderna con la ayuda del capital extranjero. Para ello, el Estado debía ser intervencionista y promotor. Al aumentar los gastos, aumentó el presupuesto. Cuando las rentas nacionales se quedaron cortas, se recurrió a empréstitos con los Estados Unidos. De esta manera, la deuda externa se incrementó. Cerro is urging his supporters to fight the counter-revolutionary movement that was soon to end in his downfall. Peace will come to Peru, Cerro declares, only when the people work together and let petty rivalries cease. Durante el siglo XIX, la lucha por la independencia fue seguida de la lucha por la igualdad y por el imperio interno de cada soberanía. Ya estábamos emancipados y habíamos hecho surgir en el horizonte de la historia un grupo de naciones decididas a ser libres. Pero las viejas potencias europeas se resistían a considerarnos como sus iguales y pretendían limitar en cada uno de nuestros países el ejercicio de una jurisdicción mediante la afirmación de privilegios que no hubieran sostenido ni aceptado en sus recíprocas relaciones. En el Perú, Manuel Prado y Ugarteche es proclamado presidente en 1939. Prado era hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado y pertenecía a la aristocracia peruana. Gobernó al tiempo que afrontó los rigores de la Segunda Guerra Mundial, recibiendo los beneficios de Estados Unidos conforme se fue resolviendo el conflicto bélico. El 24 de mayo de 1940, un pavoroso terremoto azota Lima, causando gigantescos daños. Las antiguas construcciones de Chorrillos y Barranco, ante la intensidad del movimiento, se vinieron abajo, provocando cientos de víctimas. En 1945 se convocan a elecciones en el Perú. El doctor José Luis Bustamante y Rivero gana los comicios derrotando al mariscal Eloy G. Ureta, héroe de la guerra con el Ecuador. Bustamante y Rivero era el candidato del Frente Democrático Nacional, formado por intelectuales y políticos de tendencia moderada, que recibieron todo el apoyo de los agroexportadores y las Fuerzas Armadas. Bustamante y Rivero negoció con el APRA su vuelta a la legalidad, a cambio de los votos apristas para su candidatura. Tras muchas deliberaciones, Aya de la Torre aceptó el acuerdo a cambio de la mayoría parlamentaria y la inclusión de 2 apristas en el gabinete ministerial. Ya en el gobierno, el APRA obligó a poner en práctica un programa de subsidios y controles de precios que originarían un grave desabastecimiento y la consiguiente especulación en los mercados. Esta situación produjo un clima de grave inestabilidad social. En 1947, la bancada aprista no se presentó a la instalación del Parlamento. Entonces, la derecha llamó a formar una alianza nacional contra el APRA. La violencia llegó a su clímax con el asesinato de Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa, opositor al APRA. Bustamante intentó un último esfuerzo con el Movimiento Popular Democrático, pero quedó atrapado en una suerte de fuego cruzado. En este clima enrarecido, el APRA buscó apoyo en las tropas, mientras la derecha llamaba a los altos mandos militares. La crisis terminó en 1948, con la sublevación en Arequipa del general Manuel A. Odría, quien a la postre relevaría a Bustamante en el poder. Tras el golpe de Estado de 1948, el general Manuel A. Odría impone un gobierno autoritario y represivo, sin Congreso ni libertades, suspende las garantías individuales e inicia una cacería contra partidarios del APRA y de los grupos de izquierda. Promulga la Ley de Seguridad Interior de la República para frenar opositores.
Odría adoptó una política económica de corte liberal, con una menor intervención del Estado en el aparato productivo y en el mercado. Alentó la inversión extranjera, principalmente norteamericana, mediante una legislación favorable al capital foráneo. La oligarquía agroexportadora apoya estas medidas. En 1950, Odría convoca a elecciones y quiere ser el candidato único. La oposición designa como su representante al general Ernesto Montañez, quien es acusado inmediatamente como conspirador y enviado a prisión. En Arequipa, la población sublevada será reprimida violentamente. Ya sin oposición, Odría concurre a las elecciones y jura un nuevo mandato como presidente constitucional. Aya de la Torre permanece asilado en la Embajada de Colombia. La prisión de la isla del Frontón es paradero frecuente de intelectuales y periodistas opuestos al régimen. El ministro de Gobierno, Alejandro Esparza Sañartu, se encargaba personalmente de las pesquisas de los detractores del régimen. La policía secreta es responsable de desapariciones y asesinatos de los opositores. En Lima se pone de moda el rochabús para controlar protestas callejeras. Mientras aquellos alcanzan un alto nivel de vida, cerca de las 2/3 partes de los habitantes de la Tierra carecen de nutrición suficiente y se hallan privados por el analfabetismo de los beneficios de la cultura y son inducidos a ser víctimas de la demagogia y la falsa ilusión revolucionaria. Las Naciones Unidas han puesto empeño porque las grandes potencias dediquen al desarrollo de los países no industrializados las sumas de que puedan disponer. El deber es que se encuentran las naciones privilegiadas respecto de los otros países, ha hallado en las Naciones Unidas su mejor definición y ellas pueden convertirse en el más eficaz órgano de su cumplimiento y de la paz. En las elecciones de 1962, en el Perú, los principales candidatos fueron Víctor Raúl Aya de la Torre, Fernando Belaúnde y Manuel Odría. Los escrutinios parciales arrojaban un pequeño margen en favor de Aya de la Torre. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reclamó un fraude electoral y derrocó al presidente Prado. Una junta militar de gobierno al mando del general Pérez Godoy toma el poder. El general Nicolás Lindley sucede meses después a Pérez Godoy. En 1963 se convoca a elecciones y Fernando Belaúnde Terry es elegido con el 39% de los votos. Belaúnde contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y mantuvo una alianza con la democracia cristiana. En el Congreso predominaba una mayoría apro-odriísta, crítica y hostil. Belaúnde, aplicando la idea de la cooperación popular, impulsó la construcción de grandes obras públicas y restableció los gobiernos locales con las elecciones municipales. Sin embargo, Belaúnde no pudo satisfacer todas las expectativas que había despertado en los peruanos. Con los agobiantes problemas nacionales, como el de la reforma agraria y el petróleo, no hubo soluciones inmediatas. Entonces surgió una ola de descontento social y aparecieron brotes de guerrillas al estilo cubano. En 1967 se vivía con una fuerte crisis económica, fiscal y con una devaluación traumática del sol. La renovación de contratos petroleros
originó en 1968 el escándalo de la Página 11, que suponía favorecer a la IPC en contra de los intereses nacionales. Este fue el detonante de la pugna entre Belaúnde y el Poder Legislativo, que impulsó a las Fuerzas Armadas a perpetrar un golpe de Estado institucionalista con la prédica de que los civiles no podían resolver los problemas nacionales, y mucho menos garantizar la estabilidad del país. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al mando del general Juan Velasco Alvarado, dio un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, deportando al presidente Belaúnde a Buenos Aires. La Fuerza Armada ha depuesto... Los militares utilizaron una prédica nacionalista y elaboraron una política de corte corporativista y de tinte socialista humanista. El plan de Velasco definía la idea de defensa nacional como motor del desarrollo. Los militares implementaron un proyecto de participación social e intentaron solucionar los más dramáticos problemas nacionales, como el asunto del petróleo, pero desconociendo el orden democrático. Al hombre de la tierra. Ahora, el 24 de junio de 1969 se implementa la reforma agraria, transformando radicalmente el sistema de propiedad de la tierra, y sin mayor éxito se crea centrales sindicales para organizar un soporte con los sectores más deprimidos. Velasco fue defenestrado el 29 de agosto de 1975 por el general Morales Bermúdez. El proceso concluyó con el retorno a la democracia en 1980. Desde fines de 1973 y casi durante un año, el Perú experimentaba los estragos de la grave crisis mundial del petróleo. A las fallidas políticas estatales se sumaba un aumento significativo de nuestra deuda externa. Un año después de la expropiación de los diarios, la popularidad de Velasco se vino en picada. El 5 de febrero, una huelga policial dejó a Lima sin ningún tipo de seguridad, generándose un saqueo en el centro capitalino, que dejó decenas de muertos. El general Velasco sufría al mismo tiempo una grave enfermedad, que obligó a amputarle una de sus piernas. En este clima de incertidumbre, el 29 de agosto, en Tacna, un grupo de generales lanzaron el llamado Manifiesto al País. En él se anunciaba que el general Velasco era relevado en el cargo y el general Francisco Morales Bermúdez lo sucedería. Nadie protestó. Velasco se retiró a su domicilio muy enfermo y se inició la llamada segunda fase del gobierno militar. Belaúnde es la experiencia, Belaúnde para todos, más trabajo sin derroche, Belaúnde es libertad. Un buen presidente debe tener requisitos para hacerlo: nivel de estadista, experiencia de gobierno, honradez comprobada, conocimiento del país y que asegure más trabajo en libertad. Requisitos que hacen a Belaúnde el presidente. Por eso, el voto por Belaúnde es el voto que no se pierde. Belaúnde es el gobierno, un gobierno para todos, un gobierno que trabaja y que deje trabajar. Belaúnde, trabajar y dejar trabajar. Después de 12 años de gobierno militar, Belaúnde inició su segundo mandato, auspiciando la irrestricta libertad de prensa y devolviendo los medios de comunicación a sus verdaderos propietarios. los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos. Su administración fomentó las exportaciones petroleras y mineras.
se ofrecieron incentivos para atraer la inversión extranjera y se emprendió un amplio programa de construcción de viviendas. Belaúnde había heredado un aparato estatal voluminoso y una enorme deuda externa. La crisis se presentó en 1983, con los estragos producidos por el fenómeno del Niño. De igual manera, campeaba el terrorismo con sus secuelas sangrientas, que ya, para 1985, sumaba más de 6.000 muertos. Esto originó que la popularidad del régimen se deteriorara y aparecieran críticas a la administración de Belaúnde. Tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefiriendo morir legó a mi raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas. Soy candidato de la PICO, pero mi compromiso es con el Perú y con todos los peruanos. En 1985 se presentó a las elecciones generales el joven aprista Alan García Pérez y salió elegido por una amplia mayoría de votos luego de la renuncia de Alfonso Barrantes. García inició su gobierno con un aumento de salario de empleados y trabajadores y congelando los precios de alimentos y servicios. Para apoyar a los empresarios nacionales, creó el dólar subsidiado, llamado MUC. Además, García decidió pagar la deuda externa con tan solo el 10% de nuestras exportaciones. Esta decisión lo enfrentaría a los organismos financieros internacionales. A pesar de las críticas, la popularidad de García permaneció inalterable durante los 2 primeros años. Pero la política económica de García no tenía un sustento real. La situación de las reservas monetarias y recursos no dieron para mantener un sistema acusado de artificial. Su negativa a renegociar nuestra deuda ocasionó que al Perú se le declare un país inelegible. Para 1987, el fantasma de la inflación irrumpía nuevamente en nuestra economía a través de la cada vez mayor diferencia entre la moneda oficial, el INTI y el dólar, en un mercado informal o callejero. Esta situación y la política de subsidios y controles de precios generó desabastecimiento, especulación e hiperinflación. En 1987, el gobierno de Alan García intentaría pasar al Estado la banca privada. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Desde ese momento, el régimen aprista de García comenzó su deterioro. Va a poner en manos del gobierno un poder económico tal que todos los otros poderes podrán ser arrollados. En esta coyuntura aparece la figura del escritor Mario Vargas Llosa, quien aglutina a los grupos opuestos a la estatización y funda el movimiento Libertad. Decidió levantar su voz. La propaganda oficial dijo que esta noche solo vendrían a la Plaza San Martín 4 banqueros y algunos pitucos. Y yo, que desde esta tribuna veo un mar de cabezas y banderas que se pierden en la noche, le respondo: ojalá hubiera tantos banqueros en el Perú, porque entonces nuestro país sería un país próspero, con trabajo y con riqueza, y no el país pobre y atrasado que es. Hoy en día, grandes técnicos toman las grandes decisiones. Hombres de trabajo que consagran su esfuerzo al servicio del país. Agarra para la chela, pe cuñado.
Hombres de una moral incorruptible. Ante los problemas, ellos saben dar la cara. Y siempre se preocupan por los de abajo. Es hora de un gran cambio. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Más honestos tenemos que ser, solo así se tendrá un mañana. Nosotros podemos vivir mejor. El Perú tendrá la luz de un nuevo amanecer. Fujimori, presidente debe ser. Marca el 90, el símbolo del cambio. Para las elecciones de 1990, las encuestas daban como gran favorito a Mario Vargas Llosa y al movimiento Fredemo. Sin embargo, su alianza con sectores políticos tradicionales, la promesa de una economía liberal de corte radical y una mal enfocada estrategia publicitaria provocaron que el escritor vaya perdiendo popularidad. Así, el hasta entonces poco conocido ingeniero y profesor universitario Alberto Fujimori empezó a repuntar en las encuestas. Alberto Fujimori, un presidente como tú. Siempre igual que tú, piensa como tú, trabaja igual que tú. Yo lucharé por ti. Con honradez, tecnología y trabajo saldremos adelante. Coincidimos con el doctor Mario Vargas Llosa. El 28 de julio de 1990, Fujimori juramentaba como presidente de la República. Había ganado la segunda vuelta electoral con un 56.5% de los votos. Alberto Fujimori. Yo no quiero la soledad del gobernante que puede sentirse Mesías. Quiero la compañía poderosa de mi pueblo, su cercanía, pues solo ella me recordará que soy un peruano más, que tiene como único privilegio su responsabilidad de gobernante. Fujimori tenía que vencer dos grandes flagelos, la inflación y el terrorismo. De esta manera, impuso una medida radical, el shock económico, anulando todos los subsidios y colocando los precios a sus valores reales. Retomó las negociaciones para reinsertar al Perú a la comunidad financiera y viajó a los países asiáticos en busca de créditos. A fines de 1990, el Perú ya vivía en una verdadera economía de mercado. En el Perú de 1990 no se podía generar empleo. Pero todavía falta mucho por hacer. Sí, pero con la pacificación, estabilidad económica, préstamos internacionales y reconstrucción nacional, recién ahora tenemos la base para luchar contra la pobreza y generar más empleo. Perú no puede parar, la reconstrucción nacional debe continuar. Porque Fujimori sabe gobernar, marca con un aspa los 2.95. Alberto Fujimori postula nuevamente en 1995 y obtiene el 64.43% de los votos, frente a su contendiente el diplomático Javier Pérez de Cuéllar, quien consiguió apenas el 21.81% de los votos. Durante el segundo mandato de Fujimori se acentuó la recesión económica, que fue elevando el clima de descontento. Las formas autoritarias del gobierno y el trabajo soterrado de los servicios de inteligencia provocaron el despojo de los canales 2 y 13 de sus legítimos dueños, y se acrecentó la crisis moral.
La mayoría oficialista en el Congreso desestimó un referéndum para someter a la consulta popular una tercera reelección de Fujimori. El régimen vivía obsesionado por el poder absoluto. Rechazando graves denuncias de fraude y falsificación de firmas en planillones de inscripción, el presidente Fujimori, apoyado por la Alianza Electoral Perú 2000, es reelegido para el periodo 2000-2005. Su triunfo en segunda vuelta fue atípico, en vista que su contrincante, el economista Alejandro Toledo, del partido Perú Posible, renunció a seguir en carrera hacia la presidencia por supuestas anomalías en el proceso electoral, que los observadores de la OEA también denunciaron. Remontar las dificultades del simulacro. La llamada Marcha de los Cuatro Suyos, organizada por todas las fuerzas de oposición, desbordó el control policial. Para todos los peruanos, el 28 de julio del 2000 será recordado como un día trágico por los lamentables actos vandálicos que ocurrieron en el centro de Lima, mientras el presidente Fujimori, seriamente cuestionado, juramentaba en el Congreso de la República. ¡Que me ha confiado la nación! El 14 de septiembre del 2000, un video mostraba al asesor del CIN, Vladimiro Montesinos, en momentos en que entregaba $15.000 al congresista Alberto Curi para que vote a favor de la mayoría oficialista. Este documento grabado significó el principio del fin del llamado Fujimorismo. Fujimori anuncia su retiro del mando el 28 de julio del 2001 y la desactivación del CIN. El gobierno peruano consigue el apoyo de la OEA y Estados Unidos para obligar a la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, a recibir a Montesinos. El 23 de septiembre, el ex asesor viaja a tierras panameñas en un jet particular. El 22 de octubre, mientras que en la mesa de negociación auspiciada por la OEA se lograban importantes avances en el llamado proceso de redemocratización, el ex asesor Montesinos retorna al Perú. El primer vicepresidente, Francisco Tudela, presenta su renuncia. Fujimori realiza sin éxito una espectacular pesquisa en Chaclacayo, sin dar con Montesinos. Alberto Curi viaja sorpresivamente a Estados Unidos. El 2 de noviembre se descubren $48 millones en 3 cuentas de bancos suizos que pertenecen a Montesinos. El 13 de noviembre, sorprendiendo a la prensa, Fujimori toma el avión presidencial para asistir a la cumbre de APEC en Brunei y posteriormente se traslada a Japón. En el Congreso, la presidenta Marta Hildebrand es censurada por el Pleno. Jura usted por Dios. El 16 de noviembre, Valentín Paniagua es elegido presidente del Congreso. En Lima corren los rumores que Fujimori no retornaría por un buen tiempo. El domingo 20 de noviembre del 2000, el primer ministro Federico Salas anuncia que Fujimori ha renunciado. En medio del estupor y sorpresa, el Congreso de la República acuerda declarar la vacancia de la presidencia de la República por incapacidad moral. Se aceptan al mismo tiempo las renuncias del primer y segundo vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez, y es aclamado como nuevo presidente el titular del Congreso de la República, Valentín Paniagua. La historia reciente del Perú se escribe en estos días. Para muchos, nunca el país había cambiado tan radicalmente en tan poco tiempo. Los jóvenes estudiantes se unieron a la resistencia pacífica a favor de la democracia. Los hechos que se sucedieron en el año 2000 servirán para construir un nuevo país con un marco institucional de respeto a las leyes y los derechos democráticos. Nace hoy un nuevo tiempo. Se cierra una etapa y se abre otra en la historia del Perú. Un sentimiento de fe anima los espíritus de la nación y una ilusión acaso excesiva sacude a todos los peruanos. Todos queremos creer que hay aquí un nuevo que hacer.
presidente siempre ha sido contarle cuentos a la gente, hacerse el bacán, el Superman, el muy decente, para terminar siempre igual. Basta ya, nosotros vamos a cambiar de país, pero no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar y no vamos a parar hasta cambiar el Perú de verdad. El cambio es dejar de coimear. El cambio es eliminar la hora peruana. El cambio es no ser hipócritas, no hacernos los locos, cambiar de verdad. Mándate por el cambio. Toledo, más trabajo. Carcome las fibras más íntimas de nuestras instituciones. Demostraremos que sí es posible gobernar sin corrupción, con transparencia. Yo no tengo rabo de paja. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no me refugio en el Japón o en París. Alejandro Toledo no ha participado, que Alejandro Toledo no es corrupto, porque tengo mi conciencia tranquila y limpia. No podemos crecer con una corrupción en el sector público, en donde para que exista una corrupción, existe un corrupto y un corruptor. Los dos merecen ser juzgados. Ustedes me conocen. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa brasilera, de ninguna empresa. ¿Usted en algún momento su ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia ha recibido algún tipo de pago de la empresa Odebrecht? No, pago no. ¿Donación? Nunca. Bueno, donación, pago, yo no manejo la fundación. Concretamente, ¿Odebrecht ha financiado algún proyecto de su ONG? ¿Le ha dado plata para algún proyecto de su ONG? Probablemente, pero no durante mi gobierno. Esto ha sido cogido por orden expresa del comandante Ollanta. Ollanta, compadre, eche pa'lante. No votes por la violencia, vota por el cambio responsable. Alan Perú, el cambio responsable. Quiero un seguro de salud que me atienda cuando lo necesito. Yo quiero sentirme segura en mi futuro. Yo quiero una jubilación justa. Yo quiero tener igual de oportunidades que todos. Quiero que mi hijo tenga una buena educación. Todos queremos un Perú más justo. Sí, rojo y blanco, porque son los colores del Perú para todos. El Perú que juntos seguiremos construyendo. Tienen mi palabra. Ollanta, honestidad es la diferencia. Yo me comprometo a poner seguridad en tus calles, pero te pido que te comprometas a inculcarle valores a nuestros hijos. Yo me comprometo a promover la agricultura, pero te pido que tú te comprometas a consumir lo nuestro. Yo me comprometo a crear más y mejores empleos, pero te pido que nos comprometamos todos a esforzarnos más todos los días. Lo que el Perú necesita no es otro pacto entre políticos. Yo quiero un pacto con la gente, contigo. Hagamos un nuevo Perú ya. Este 5 de junio nos jugamos un gran partido en nuestra historia y PPK tiene la experiencia para hacer realidad todas sus propuestas. Salgamos a votar, hagamos que nuestro país gane. Votemos por PPK.
Yo, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas, y que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú. Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica y la formación cultural y moral de todos los peruanos. Muchas gracias. Yo, Francisco Sagasti Hochhäusler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y que reconoceré, respetando la libertad de cultos, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos. Pedro no solo es un profesor, es un hombre de principios, que ha luchado siempre por la igualdad de oportunidades. Dicen que es terrorista, pero no tienen pruebas. Dicen que es improvisado, pero tiene toda una vida formando personas con valores. No dejemos que la corrupción y el miedo sigan destruyendo el futuro del país. Vota sin miedo, marcando el lápiz de Perú Libre. Construyamos juntos el Perú que anhelamos. Pedro Castillo, presidente.